Vamos a conversar con nuestra invitada, la doctora Pilar Mejía. Ella es psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en psicología clínica de la misma universidad. Hace años trabaja con la unidad de psicología infantil, se puede decir así, del Hospital Pablo Tobón Uribe. El tema que vamos a tratar es el maltrato infantil. Pilar, bienvenida a este conversatorio. La lluvia nos va a acompañar y bueno, esperemos que vaya llegando más público. Sí. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, sorprendida también por la ausencia de público. Pero tú eres psicóloga y sabes. Eso es un indicador de lo que significa el tema para todos nosotros. Es un tema que genera escozor, que genera miedo. Es un tema en el que uno a veces se acerca como con cierta curiosidad, hasta morbosa, pero al mismo tiempo se rechaza. Inmediatamente uno empieza a hablar del tema porque empieza a denunciar cosas, ¿cierto? Y empieza de pronto a hablar de situaciones que en las familias de pronto se presentan más de lo que uno cree. Y son cosas que en las familias muchas veces las quieren esconder, opacar. Los trapitos sucios se lavan en casa, entonces no es bueno hablar de cosas que son de familia, de puertas para adentro. Pilar, comencemos por lo elemental. ¿Cómo se define el maltrato infantil? El maltrato es todo acto que implique agresión, violencia de cualquier tipo u omisión y que genere en el niño sensaciones de tristeza, de rechazo, de soledad, de vulneración. Eso en general es el maltrato. Hay muchos tipos de maltrato, hay muchas formas de maltrato. Hay, dentro de la forma de relacionarse con el niño, hay situaciones que pueden implicar en algunos momentos acercamientos un poco violentos, cuando yo regaño o grito al niño, que no es propiamente considerado violencia, pero hay cosas que ya rayan entre lo que es normal a lo que ya no es normal y no es considerado propiamente parte de la crianza, ¿cierto? Sino que ya se empieza a considerar como maltrato. Se podría dividir muy genéricamente el maltrato infantil en maltrato físico y maltrato hay diferentes divisiones. Anímico, espiritual, emocional. Sí, nosotros hacemos como, en la teoría habla de diferentes formas de maltrato. Está principalmente el maltrato físico, que es el más fácilmente de identificar porque deja signos, muchas veces deja signos. Está el maltrato psicológico, psicoemocional, que de hecho es el más común, más que el físico. Lo que pasa es que el daño emocional no se ve a simple vista. Está el maltrato por negligencia u omisión, que está asociado como a la falta de cuidados que se le brindan al niño. Está el maltrato y el abuso sexual, que es una amplia gama de posibilidades de abuso, que más adelante podemos hablar de eso. Hay otras consideraciones de maltrato, que está lo del el bebé zarandeado, que también se puede hablar más adelante, el maltrato prenatal, otras consideraciones y formas de maltrato como el Munchausen. Y todo eso va generando en el niño vulneración. Vamos desglosando. En orden y vamos evacuando los temas. Sí. Pero antes de empezar, por ejemplo, a hablar del maltrato por negligencia, una pregunta también elemental. ¿Por qué los adultos maltratan, o por qué ciertos adultos maltratan niños? Mira, frente a la razón de por qué se maltrata, es muy difícil dar una sola razón, porque hay múltiples razones para que un padre maltrate a su hijo. Desde las teorías uno siempre mira que hay como unas concepciones de tipo ecológico que evalúan una cantidad de causas. Son las causas en relación a la familia, al niño, a la sociedad, a las leyes, a la cultura. Entonces, por un lado, hay una naturalización de la violencia. La letra con sangre entra, dar la pela para que el niño se corrija. Entonces empieza a cuestionarse ciertas formas de acercamiento que ya se empiezan a considerar más de tipo maltratador. Entonces, a veces el padre maltrata sin darse cuenta que maltrata. Maltrata porque de pronto yo al niño, en vez de darle una palmadita, le di con bastante fuerza, le di con rabia, y en ese caso ya se considera que hay un maltrato.
Maltrato porque de pronto estoy deprimida, porque tengo una depresión postparto, estoy poco tolerante, estoy sin dormir, estoy triste, no me siento feliz en ese momento y el niño empieza a llorar incansablemente y yo me desespero y lo zarandeo y de pronto le pego y de pronto hago algo sin la intencionalidad de daño en ese momento, pero sí estoy maltratando. A veces yo maltrato porque dentro de mis distorsiones mentales, cognitivas, puedo tener una forma disfuncional de relacionarme con el otro y creo que yo puedo ejercer un poder sobre otro, que es cuando aparece la violencia intrafamiliar, que el padre se cree dueño de su familia, dueño de su esposa y dueño de su hijo y cree que puede hacer con ellos lo que quiere. Y hay personas también que por trastornos mentales o no siempre hay trastorno mental, ven que su gusto va hacia los niños, por ejemplo, entonces consideran que pueden tener actividad sexual con niños. Entonces hay múltiples causas, es muy difícil determinar una sola causa porque por eso cada caso es particular y por eso cuando uno evalúa este tipo de casos tiene que mirar todo el contexto que existe y por qué justamente ese padre está maltratando, qué pasa en esa familia que está sucediendo una situación de maltrato. Doctora Pilar, hubo una época en que nadie hablaba de maltrato, y mucho menos de maltrato infantil. Sí. O sea, aquí hay personas que la mamá les tiraba chancletas a Sí. 20 metros y les acertaba. Sí. O con una correa, como a mí. Sí. Sí. Mi abuelita, que está en el infierno con la correa, seguramente lo hacía muy bien. Y entonces esas personas dicen, pero míreme a mí, yo quedé bien. Es que es una, como dicen los países, una cismatiquería. Es que doctora tan cismática, pues uno ya no le puede pegar Sí. un arañazo al niño para educarlo. Sí. ¿Qué ha pasado en la sociedad sobre ese tema? Mira, primero era algo que yo te decía ahorita frente a la naturalización del abuso o del maltrato, del golpe como forma de crianza. Hace unos años, y estamos hablando no de hace tantos años, el niño sencillamente era considerado un ser más en la casa, un objeto. Un semoviente. Sí, un ser moviente, alguien que está ahí. A veces era considerado hasta fuerza de trabajo porque entre más hijos tuviera, más me ayudaban, ¿cierto? No era una concepción que existe ahora del niño, donde el niño en estos momentos es centro de la familia, donde es importante ver cuáles son las necesidades, qué piensa el niño. Hace muy pocos años el niño hablaba y era considerado insolente y atrevido si hablaba delante de los adultos, y el niño no podía hablar si había visita. Entonces el niño todo el tiempo era rechazado, el mejor almuerzo era para el papá. Entonces las familias han ido cambiando y las leyes han ido cambiando. Más o menos en 1989 se da la Convención de los Derechos de los Niños y el niño a nivel legal empieza a ser considerado un objeto, sino sujeto de derecho. Eso es en el mundo entero. Eso es en el mundo entero. Entonces, a partir apenas del 89, el niño es considerado poseedor de derechos. Hace 30 años nomás. Hace 30 años no más. En Colombia, la Convención de Derechos de los Niños se viene a aplicar desde la Constitución del 91 y solo hasta el 2006 con la Ley de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 del 2006, es que se da una ley propiamente que piensa en los niños. Entonces estamos hablando que apenas desde el 2006 hay una ley donde empieza a considerar a los niños como personas que merecen un respeto, que merecen ser considerados, que tienen unos derechos especiales y que deben ser considerados de una manera distinta. Es ahí donde empieza a cuestionarse las formas de crianza. Entonces, a veces, y los psicólogos hemos sido muchas veces criticados porque dicen, es que ustedes dicen que al niño no se le puede pegar. Es que yo al niño lo puedo corregir, pero en la medida en que yo a ese niño le estoy generando miedo, angustia, tristeza, de manera recurrente y ya eso va generando un efecto en mi relación con el otro, ahí yo empiezo a tener que considerar que hay una situación de maltrato, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy pensando que debo corregir, es también pensar cómo debo corregir, porque a veces nos vamos para el otro lado y es lo que está pasando ahora con las familias. Son familias completamente laxas, no existe una norma, no existe una disciplina, entonces el niño dice quiero e inmediatamente van y le dan lo que el niño pide, entonces se van es para el otro lado y el niño termina siendo el pequeño tirano de la casa, ¿cierto? Entonces es el punto medio, es tampoco utilizar el castigo físico por todo, porque uno inclusive todavía lo ve en las calles, son familias, uno está en el metro y de un momento a otro el niño llama a la mamá y la mamá le responde con un golpe, porque en ese momento no era el momento para que el niño hablara.
Entonces ya se empieza a mirar diferente. Inclusive ya uno ve en redes que se suben videos de, hoy se subió uno de una tía que cogió a un niño a golpes y todo el mundo impactado porque esa tía había cogido a golpes a ese niño cuando era algo que sucedía de manera recurrente hace unos pocos años. Entonces ya la gente ha creado conciencia en relación al trato de los niños y este tipo de charlas inclusive lo que busca es crear conciencia de eso, ¿cierto? Es que los niños de ahora son niños que participan activamente de la familia, que tienen voz y voto, que el niño inclusive muchas veces cuestiona a sus papás, cuestiona ciertas cosas y son niños inclusive muy hiperestimulados, con mucho conocimiento, que saben muchas cosas, que se hacen escuchar. Entonces, en ese sentido, las familias también tienen que entender cómo van a llegar a ese niño, que cuando yo recurro a la pela es porque no tengo más recursos. Yo recurro a la violencia física cuando no sé qué más hacer. Entonces, como yo no sé qué hacer en la crianza, más fácil le pego una pela y dejo al niño callado, en vez de cuestionarme qué está pasando con ese niño y qué otras alternativas tengo de acercamiento para el niño. Una pregunta obvia, bueno, no tanto obvia como muy primitiva. ¿Cuáles son las consecuencias, las secuelas del maltrato infantil cuando esos niños víctimas de ese maltrato se vuelven adultos? No estoy hablando de maltrato en general. En general. No estoy hablando de abuso sexual, que ese es un tema que abordaremos ahora con más detalle. Igual, el maltrato, a ver, dependiendo de la gravedad del maltrato y la recurrencia del maltrato, son los efectos psicológicos que generen en el niño. Inicialmente el maltrato lo que genera es un modelo de crianza donde yo le estoy enseñando al niño que la violencia es viable para las relaciones humanas. Porque si yo como padre, por cualquier cosa, grito, golpeo, insulto y humillo, le estoy diciendo al niño que esa es la manera de responder. Entonces son niños que posiblemente desarrollen menos empatía hacia el otro, que posiblemente puedan tener conductas agresivas cuando sean adultos, porque los niños aprenden más de lo que se les modela, más que de lo que se les dice. Si yo como adulto actúo de esa manera, le estoy diciendo al niño, es que es de esa manera como se actúa. Entonces, inicialmente hay unos cambios frente a la empatía, hay unos cambios frente al asunto relacional, utilizando la violencia o la agresión como forma de relación. Ya cuando el maltrato combina otras formas de maltrato, entonces hay maltrato físico, psicológico, hay violencia intrafamiliar, hay violencia sexual, cuando se llama una polivictimización, que el niño está siendo víctima de múltiples formas de maltrato, empiezan a haber muchos otros cambios y empieza a aumentarse la incidencia de que aparezcan enfermedades mentales, como el trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, un trastorno de estrés postraumático, trastorno limítrofe de la personalidad. Y eso va generando obviamente posibilidades en la adultez de que haya conformación disfuncional de la personalidad de ese adulto. Nadie queda impune de un maltrato infantil. Puede que sí. Hay algo que nosotros llamamos como herramientas de afrontamiento, capacidades, recursos psicológicos, que hay niños que tienen unos recursos psicológicos naturalmente más funcionales que otros. ¿Eso en qué va? Hay niños que tienen esos recursos y otros que no. Hay niños que tienen la capacidad de cuestionarse sus modelos de crianza y hacerlos completamente diferentes. Entonces, porque yo haya sido maltratado no significa que necesariamente yo vaya a ser maltratador, pero depende de los recursos psicológicos con los que cuente ese niño. Y depende también de que otras figuras protectoras el niño ha tenido que han ayudado a regular lo que inicialmente pasó con el maltrato. Si yo estoy siendo maltratado por mi padre, pero siento que mi madre me protege, me acompaña, posiblemente el impacto psicológico de ese maltrato no sea tan grave a como si me maltrata mi papá, mi mamá no me escucha, me dejan solo. Entonces, en ese sentido, las consecuencias son mucho más graves. Usted hablaba de la naturalización de la violencia en la relación de los adultos con los niños. ¿Cómo se puede combatir esa naturalización de la violencia? ¿Qué se debe hacer como persona para evitar que eso nos ocurra? Pues yo pienso que en estos momentos se ha hecho mucha campaña tratando de sensibilizar frente a la violencia, a cuestionarnos la violencia como una forma de crianza. Entonces se empiezan a dar muchas charlas, se habla mucho de crianza humanizada, se empieza a fortalecer en los padres diferentes recursos, entran de pronto en los colegios a hacer otro tipo de acompañamiento
que ayude obviamente a prevenir esa naturalización de la violencia, donde yo como adulto me tengo que cuestionar que si a mí me dieron todo el rejo que pudieron darme, porque yo también tengo que dárselo a mi hijo, ¿cierto? Cuando mi hijo ya es, cuando son otras familias, cuando son otro tipo de dinámicas de relación. Doctora, usted me está pidiendo como que los papás sean santos y santas, pues, o sea, no conozco el primer padre que por más buena formación que tenga, más claridad sobre la lucha contra la naturalización de la violencia, no se ofusque en determinado momento y coja una toalla o una correa y agarre y le dé una pela, como se dice, a los niños. Lo que pasa es que cuando es un asunto episódico, cuando yo en ese momento me alteré y le grité al niño, pero después pero en general yo tengo una relación amorosa, cariñosa, funcional, donde el niño sabe que yo lo escucho, el impacto de eso obviamente es mucho menor. Y lógicamente los padres somos seres humanos y nos ofuscamos y a veces gritamos y a veces de pronto sacamos la mano y le damos la palmada, pero es muy diferente yo sacar la mano y darle la palmada que coger un palo y pegarle al niño, donde yo tengo como la frialdad de ir hasta el lugar a coger eso y pegarle al niño, donde le estoy generando ya un maltrato que está siendo evidente, donde dejo una equimosis, donde dejo una laceración, una quemadura. Entonces cuando ya yo empiezo a generar en el niño signos físicos de ese golpe, es primero porque ya está siendo excesivo, ¿cierto? Y cuando mi único recurso es la violencia, es que tengo muy pocos recursos para la crianza. Yo no sé qué más hacer. Pues cuando mi recurso es la violencia es... Cuando es el único recurso. Es un síntoma de incompetencia, pues. No tanto de incompetencia, pero sí es un síntoma de que de pronto a ese padre le faltan ciertos recursos que puede empezar a utilizar, que muchas veces uno ve que desde la vinculación afectiva uno busca espacios de conversación con el niño. Cómo te fue en el colegio, cómo te sientes, estás triste, estás contento, qué te pasa. Y en la medida en que yo me vinculo con el otro, el niño me respeta más. Si yo al niño me le gano ese respeto, es posible que yo no tenga que recurrir siempre al grito porque previamente yo he hecho un trabajo de acompañamiento con ese niño para identificar cuáles son sus falencias y cuáles son las dificultades que se presentan. Entonces ahí es donde yo empiezo a fortalecer otros recursos. No es esperar a que pase la situación en la que yo estoy enojado para reaccionar, sino ir entendiendo qué son las necesidades de ese niño, cómo me puedo acercar. Si en algún momento yo me enojé, inclusive a veces uno se enoja y uno puede reconocer al niño, con el niño decir, se me fue la mano, discúlpame. De pronto se me fue la mano, te grité, no te debía haber gritado. Y eso también es un efecto reparador en el niño, ¿cierto? Reconocer que su papá es humano y que su papá está reconociendo que hay una falla y que no todo el tiempo el niño es el vulnerable que tiene que recibir toda esa agresión, sino que el niño también puede decir, sí, me sentí triste, me sentí mal, pero bueno, te perdono. Ahora usted mencionó un maltrato que en cierta forma pasa desapercibido, el maltrato de negligencia. ¿En qué consiste ese maltrato? La negligencia se considera que es un maltrato por omisión. Todo lo que sea que no se haga en el niño y que vaya a vulnerar sus necesidades básicas se considera negligencia. Por ejemplo, que yo tengo que estar pendiente de que mi niño esté registrado para poder gozar de todos sus derechos. A veces tenemos niños de 3 años que nos llegan sin registro civil. Un niño sin registro civil no existe, entonces no tiene acceso a educación, no tiene acceso a salud, no tiene acceso a absolutamente nada y se considera que está en completa vulneración de derechos. Eso es negligencia, ¿cierto? A veces, por ejemplo, si yo sé que mi niño necesita una alimentación adecuada, pero almuerza un paquete de papitas con Coca-Cola y a mí como madre no me importa lo que el niño esté comiendo, eso se considera una omisión porque estoy afectando a nivel nutricional a mi hijo, ¿cierto? Se considera un maltrato por omisión. Ahora que está tan discutido el tema de las vacunas, donde hay un movimiento fuerte de antivacunas, se está cuestionando eso también como una forma de negligencia, donde yo estoy exponiendo a mi hijo a que pueda ser contagiado por unas creencias frente a las vacunas, también puede ser considerado. En algunos casos también puede ser sencillamente que yo al niño lo dejo solo en la casa, me voy todo el día a trabajar y el niño se queda solo sin que nadie esté pendiente, eso también puede ser considerado negligencia. Entonces hay un espectro gigante de las situaciones de negligencia que pueden ser desde leves hasta muy graves. Sí, lo que usted hablaba de el maltrato como
un evento hecho por acción o por omisión que Exactamente. daña al niño. ¿Es frecuente eso de la negligencia? Me supongo que varía por el estrato social. Es muy frecuente, no necesariamente varía por el estrato social. Usted puede ver un estrato social muy alto, donde los padres todo el día están por fuera trabajando, hay una niñera que se encarga del niño y al momento de preguntar los padres no saben mucho de ese niño, porque de pronto no tienen el mismo nexo. Inclusive a veces uno ve en urgencias que va la niñera al frente y es quien sabe todo del niño y los papás no tienen ni idea. Eso es una forma de omisión, de cariño, de acompañamiento. Puede que el niño tenga todas sus necesidades resueltas, pero es que el niño necesita a su papá y a su mamá presentes, donde él pueda establecer una comunicación, donde se sienta amado, donde se sienta escuchado. Y si la niñera es quien ofrece eso, hay unos papás ahí que aunque tengan mucho dinero y tengan una clase social muy alta, pueden estar teniendo unas conductas de negligencia, ¿cierto? En estratos bajos a veces pasa por condiciones inclusive socioeconómicas. A veces si yo no tengo el dinero suficiente, puedo estar entre comillas, maltratando por negligencia, pero si yo no tengo para darle a mi hijo ciertos alimentos porque no tengo dinero, a veces está más ligado a situaciones económicas y ahí es donde entran otro tipo de ayudas para favorecer que esos niños no se desnutran, entendiendo que esa familia no es porque no quiera dar, sino porque no le da, no es capaz, ¿cierto? Entonces, la negligencia se da en cualquier estrato socioeconómico, no es exclusiva de un solo estrato. Y no es solamente un asunto de negligencia material, sino que hay un... Afectiva también, esa es la más grave. La afectiva es fuerte cuando yo siento que estoy solo, que aunque yo tengo mis padres ahí, inclusive a veces pasa mucho en estos momentos con estos aparatos tecnológicos que a veces el padre está pero no está, es ausente, todo el tiempo está en asuntos de redes, este tipo de cosas, entonces eso también va a generar un efecto en el niño, porque el niño quiere hablar, de pronto quiere compartir tiempo con su padre y su padre está ahí pero no está disponible. Bueno, pero también existe que los niños están acudiendo desde más temprana edad a todos estos dispositivos electrónicos Sí, y eso los aísla de sus padres. sí. O sea, el asunto de la negligencia que parece oculto es un tema cada vez más presente en la Sí. vida de las familias. Sí, sí. Bueno, hablemos empecemos a hablar del abuso sexual a los niños, que es un tema que ha ido ganando resonancia, pero que durante años se mantuvo oculto. ¿Cómo definiríamos el abuso sexual a los niños? Mira, hay una falsa concepción del abuso sexual porque casi siempre que uno menciona abuso sexual, la gente inmediatamente piensa en penetración, en que el niño haya sido violado. Realmente el abuso sexual tiene muchas formas de presentación. A mí me pueden abusar sexualmente porque me estén tocando. Cuando uno lo toca no le dejan signos. A mí me tocan el brazo y yo después me viro en el brazo y no pasa nada. Ahí no aparece una mano que hubiera tocado, pero tocó. Entonces están los tocamientos, que llamamos vejaciones, están el exhibicionismo, donde yo le puedo estar mostrando al niño pornografía o le muestro mis genitales o me muestro masturbándome delante del niño, y eso es una forma de abuso sexual. Como también hay otro que llamamos asalto o agresión sexual, que está asociado con penetración, sea de diferentes formas, oral, anal, vaginal, de la forma que sea. Entonces, y también hay otra concepción que es la explotación sexual, que es cuando los niños son utilizados en turismo sexual o de diferentes formas para obtener una gratificación económica. Entonces, ahora en Medellín hay mucho turismo sexual y hay mucho, especialmente en niñas, donde se hace comercialización de la virginidad, donde se hace comercialización de las niñas en diferentes edades. Se utilizan mucho las redes sociales para hacer captación de niños. Entonces empieza uno a ver que el abuso sexual es mucho más amplio de lo que uno usualmente cree que es el abuso sexual. Este es un tema espinoso, Bastante. realmente bastante, sí, produce escozor. Sí. Quiero ahondar en lo que usted dijo al principio. La creencia de que solo hay abuso sexual cuando se detecta una violación, Sí. pero están los tocamientos, que suele ser algo frecuente, Muy frecuente. pero que los niños logran
detectar, me parece a mí. A ver, es difícil. Realmente el diagnóstico de abuso sexual es bastante complejo porque pasan muchas cosas alrededor del abuso sexual. En el 90% de los casos, el que agrede sexualmente es alguien muy cercano al niño. A veces uno tiene todavía como esa concepción lombrosiana del fenotipo del violador, de pensar que el violador tiene un aspecto macabro, miedoso y que es por allá en un callejón cerrado donde a uno lo violan, y realmente eso no funciona así. Realmente el abuso sexual casi siempre inicia casi que sin que el niño se dé mucha cuenta. Entonces, el que abusa sexualmente conquista al niño, se le acerca, es una persona a la cual con el que el niño confía en la mayoría de los casos. Se empieza a buscar el favoritismo del niño, entonces le llena de regalos, de halagos, se acerca, gana su confianza, y cuando empieza a ganar su confianza, el abuso sexual se va dando gradualmente. Casi nunca es inmediatamente una agresión directa, sino que son palabras, son pequeñas caricias, son cosas pequeñitas, y se instaura algo que llamamos el secreto, y es cuando el adulto empieza a responsabilizar al niño frente a la situación de abuso. Es que es algo de nosotros dos porque nos queremos mucho, por ejemplo. Es que si tú le cuentas a tu mamá, tú la vas a poner triste. Como quien dice, la responsabilidad de esto es tuya, no mía. Si tú cuentas, eres tú quien pone triste a la mamá. Entonces empieza a convencer al niño de tal manera que el niño no cuenta. Entonces el abuso sexual difícilmente se da para que el niño de manera voluntaria cuente que está siendo abusado sexualmente. Muchas veces se identifica el abuso sexual es por manifestaciones conductuales o emocionales del niño. Entonces nos damos cuenta a veces es porque el niño empieza a presentar cambios abruptos en su conducta. Son niños que eran alegres, conversaban, jugaban, y de un momento a otro nos los ve callados, con llanto, triste, con pesadillas, con algunos síntomas extraños, ciertas conductas sexualizadas. Entonces uno empieza a ver en el niño conductas masturbatorias exageradas, empiezan a notar que el niño juega con sus muñecos de una manera diferente, puede inclusive remedar formas y posiciones y sonidos sexuales. Entonces empiezan a identificar ciertos signos, algunos muy claramente específicos, otros muy inespecíficos, porque si yo veo que el niño es irritable y le está yendo mal en el colegio, la causa puede ser muchas. Entonces es muy difícil de identificar porque el niño conserva el secreto frente a esa persona que tanto ama y que él no va a poner en evidencia ese secreto que ellos guardaron. Entonces, cuando se da el relato intencional, es cuando el niño o siente que está protegido y que de pronto esa persona, porque a veces el secreto va acompañado de amenaza. Entonces, si yo me siento protegido, más fácil hablo porque sé que no me va a pasar eso que ese señor me dijo. Pero si además yo le junto, yo agrego en la familia que hay violencia intrafamiliar y que ese mismo que a mí me está abusando sexualmente le pega a mi mamá y yo veo que es agresivo, ¿qué voy a decir yo frente al abuso para que nos termine agrediendo aún peor? Entonces yo más bien me quedo callado. Entonces eso se llama que a veces se dan cuenta, es porque o encuentran a la persona en pleno acto de abuso o el niño empieza a manifestar ciertos cambios conductuales y emocionales que identifican es en el colegio. Entonces en los colegios se dan cuenta que el niño está siendo abusado o por lo menos hay una sospecha, y ellos inician lo que se llama una activación de ruta, que es que consultan por urgencias para que hagamos unas evaluaciones e identifiquemos si hay algún signo que nos sugiera maltrato, abuso sexual o si hay factores de riesgo asociados de pronto a la situación que el niño está presentando. Entonces es muy difícil, eso no es tan fácil que el niño cuente eso. Usted atiende a los niños en urgencias. Sí. O sea, llegan ahí Y en hospitalización. con situaciones extremas. Sí. ¿Es común o frecuente que un niño en una situación de abuso sexual cuente lo que le pasó tranquilamente? Se encuentra con usted y le dice, Pilar, me pasó esto y esto y esto. No, eso es muy relativo. Hay niños que son capaces de brindar un relato muy espontáneo, muy reiterativo, que lo dicen de manera clara y específica. Hay algunos que es muy difícil que lo digan, y hay algunos que nunca lo dicen. Nosotros hemos tenido niños que atendemos
cuando llegan a los 13, 14 años, que nos cuentan de un abuso sexual ocurrido cuando tenían 8 años, que se quedaron en silencio todos esos años porque no eran capaces de hablar de eso. Entonces, no es nada fácil identificar ese tipo de relatos. A veces cuando el niño lo dice nos facilita a todos la vida, porque si el niño lo dice uno dice, hey, aquí algo pasó, pero cuando el niño no dice y tiene un montón de síntomas, nos deja a todos angustiados, porque acá hay que hacer algo, hay que seguir un manejo psicológico, hay que hacer algún reporte para un seguimiento, hay que mirar si en la familia hay factores de riesgo, familias donde hay hacinamiento, donde hay muchas personas en la misma casa, donde el niño duerme en la misma cama con sus padres, familias donde hay violencia intrafamiliar, hay más posibilidad que haya un abuso sexual. Entonces, cuando uno empieza a encontrar factores de riesgo, o a veces, por ejemplo, madres que trabajan le dejan al niño al vecino, y en la casa del vecino entra el uno, entra el otro, y a veces eso va aumentando riesgo. Entonces nosotros vamos identificando dónde puede haber riesgo potencial de que el niño haya sido abusado. Y lo otro son los hallazgos físicos. Casi nunca hay hallazgos físicos, casi nunca. O los hallazgos son supremamente inespecíficos. Entonces se encuentra, por ejemplo… Momento. ¿Qué quiere decir un hallazgo inespecífico? Quiere decir que hay, por ejemplo, llega un niño con sus genitales enrojecidos, pero posiblemente el niño, si usaba pañal, tiene algo de pañalitis, se puede explicar por una pañalitis, o ha tenido algún tipo de infeccióncita y el niño se ha rascado y se ha generado esa tono rojizo en la piel. Entonces, no porque haya unos genitales enrojecidos significa que haya habido un abuso sexual, pero si el niño está presentando pesadillas, si el niño ya controlaba esfínteres y de un momento a otro se empieza a orinar en la ropa, sin una explicación muy clara, si el niño empieza a tener pesadillas, terrores nocturnos, en ese caso uno empieza a sumar indicadores y uno dice, hey, pasa esto, hay unas situaciones de riesgo, acá es posible que haya un abuso sexual. Entonces ahí es donde nosotros nos servimos de otras entidades que son justicia y protección, que son fiscalía y toda la parte de protección como bienestar familiar y comisarías de familia para que ellos nos ayuden a hacer una continuidad del caso y a tratar de aclarar por qué ese niño está teniendo esos cambios. Doctora Pilar, un niño que llega a urgencias por abuso sexual no llega solo, llega con un adulto. Sí. ¿Cómo se maneja esa situación? Mira, usualmente el niño llega acompañado de los padres, ya con yo creo que tantos comerciales y tanta sensibilización ha ayudado mucho a que en las familias estemos mucho más pendientes de signos. A veces nos llegan porque las mamás identifican cambios, a veces nos llegan traídos de las guarderías o de los colegios porque el niño no es capaz de contar en la casa, pero le cuenta a la psicóloga del colegio o le cuenta a la profesora que le tiene tanta confianza. Y la profesora, al escuchar eso, a veces hace los reportes ante unidades de niñez. Inclusive la unidad de niñez de la Alcaldía de Medellín hace unos recorridos en los barrios tratando de identificar necesidades y ellos mismos han identificado en las entrevistas que realizan, en las visitas domiciliarias, casos de sospecha de abuso sexual y ellos nos llevan los niños también al hospital para hacer revisión. Entonces, la forma de detección es variada. En el colegio, el psicólogo, de pronto un vecino también puede detectar. Yo he notado que en esa casa algo está pasando. A veces nos hablan, y ahí también menciono lo de la naturalización del maltrato, y es que le cuentan a uno, es que el niño va mucho a esa casa y ese señor tiene fama de ser el pederasta. Entonces ese es el señor que les da los dulcecitos, que les da los regalitos, y los niños van allá y en el barrio como que les parece tan normal que el niño vaya a la casa donde sale lleno de regalos como de la nada. Entonces ahí son indicadores que a nosotros nos dice, hey, acá puede estar pasando algo. Nos han llegado niños con lesiones de enfermedad de transmisión sexual tipo papiloma, condilomas y otro tipo de enfermedades de transmisión sexual que para nosotros son altamente indicadoras de abuso sexual. Si el niño nos llega con una clamidia o nos llega con una gonorrea, con una sífilis, nosotros sabemos que hubo un abuso sexual. O si nos llegan niños menores de 14 años embarazadas, se considera que hubo un abuso sexual, porque por las leyes colombianas un niño menor de 14 años no está en condiciones de aceptar relaciones sexuales y aunque el niño diga que haya aceptado, se considera que fue agredido sexualmente. Venga, he leído en alguna parte que cuando ocurren estos casos, el niño llega y le cuenta a la psicóloga o a la trabajadora social, a la persona que encuentra en urgencia, le cuenta la historia del episodio.
pero de repente cambia la historia, la niega o simplemente dice, no pasó nada. Sí. Eso se llama retractarse, retractarse de un relato. ¿Qué pasa? Nosotros hemos tenido casos, y han sido varios, que por ejemplo nos llega el niño traído por el colegio, porque el niño contó una situación de abuso sexual. Entra a una evaluación con pediatría, pediatría toma todos los datos asociados al caso, toma un examen físico y el niño le relata nuevamente. Cuando pasa donde Trabajo Social y Psicología a la evaluación, resulta que en ese periodo de ese tiempo llega la mamá. Y uno identifica en sala de espera los cuchicheos de la mamá con el niño. Y llega el niño con un relato completamente diferente a decir, no, yo me equivoqué, eso no pasó, eso es mentira, eso no fue así. A veces las madres, por diferentes razones, buscan que esas situaciones de abuso no se sepan, ¿cierto? Hay madres que se dan cuenta, y muchas de ellas se dan cuenta, y por un lado, hay madres que yo en consulta he atendido varias, donde por ejemplo yo hago la intervención del niño y cuando menos pienso la madre resulta llorando porque la madre recuerda que ella también fue abusada sexualmente. Entonces es una cadena de abusos donde de alguna manera es normal que en esta familia pase un abuso sexual y yo me quede callada y que la niña también se quede callada. O también pasa que son madres que de miedo a ese abusador, que muchas veces es el padre o el padrastro, de miedo a lo que él les pueda generar, les pueda hacer, más bien prefieren que la cosa se quede callada porque es el único proveedor económico, porque si se quedan sin el padre, se quedan sin casa, se quedan en la calle, es el miedo a perder esa estabilidad, es el miedo a que esa persona que ha sido agresiva nos haga daño. Entonces, ¿qué pasa? Si el niño no se siente respaldado, si el niño siente que su figura supuestamente protectora, que es la madre, está igual muerta del miedo por la situación, ¿el niño qué hace? Se retracta, dice, eso no pasó, ¿cierto? Entonces no es porque la madre sea una mala madre, sino que la madre también está posiblemente siendo víctima de una forma de maltrato y se siente también muy vulnerable. O sea, el lugar común de que los han sido maltratados en su niñez es... Puede pasar, eso es una posibilidad, no necesariamente, pero es una posibilidad. Inclusive se dice que se aumenta a cinco veces la posibilidad de que una persona que haya sido maltratada sea un maltratador. No necesariamente lo vaya a hacer, pero puede llegar a hacerlo, por lo que yo te contaba ahorita, porque hay unos modelos de crianza. Yo enseño posiblemente y crío a mis hijos posiblemente como me criaron a mí. Si yo vivía en un ambiente de violencia, si en mi casa todo el tiempo hubo agresión, nos pegaban, nos humillaban, nos decían cosas, posiblemente yo haya aprendido parte de eso y tenga algo de eso que replique en mi familia, en mi modo de familia. Si en mi caso hubo chanclas... De pronto yo también tiro la chancla o de pronto yo me cuestiono, porque también está lo que pasa con esa persona. O no uso chanclas. Venga, ¿cuál es el tratamiento que se le da a un niño abusado sexualmente? Desde el punto de vista... ¿Psicológico? Sí, señora. Bueno, cuando inicialmente se debe hacer una identificación obviamente como de la situación. Nosotros hay diferentes tipos de evaluación cuando hay un abuso sexual. La evaluación que nosotros realizamos en el hospital es simplemente una evaluación inicial de acompañamiento y como de un soporte emocional, por decirlo así, al niño. Entonces se hace un primer encuentro de salud mental donde uno hace una contención emocional. Hay niños que nos llegan muy afectados, hay niños que llegan muy serenos, dependiendo del niño, y hacemos una identificación de lo que está pasando con ese niño. De esa identificación depende del tratamiento. Hay niños que nos llegan muy afectados emocionalmente y hacemos ahí una contención, un acompañamiento, identificamos si hay síntomas de pronto de estrés agudo, si hay síntomas depresivos en el niño y podemos ayudarnos de psiquiatría infantil, o podemos sencillamente continuar un tratamiento psicológico ambulatorio y tenemos instituciones que son muy especializadas en eso. Usualmente un tratamiento psicológico para un niño lo que busca es que el niño se restablezca del daño que esa situación le generó.
Entonces, inicialmente se propone que uno haga una estabilización de síntomas iniciales e ir buscando los recursos psicológicos de ese niño para enfrentar esa situación que es potencialmente traumática o ya fue traumática y hacer un manejo de esa situación. Pero son procesos de mucho tiempo. Lo que nosotros hacemos inicialmente es solo como en el momento agudo. Cuando llega el niño se hace una contención, una orientación general y es ahí donde hacemos como el manejo. Yo he leído en ciertos casos de abuso sexual de sacerdotes hacia niños una excusa del victimario en la que dice, no, es que me provocaron, es que esas niñas... Me sedujeron. Sí, de minifalda o esos niñitos me sedujeron a mí y yo, pues aunque rogué mucho, fui incapaz de controlarme. Sí. Mira, cuando un niño ha sido abusado sexualmente hay diferentes formas que el niño puede manifestar. Hay niños que se erotizan, que se sexualizan, porque se despierta una sexualidad antes de tiempo, porque son niños que deberían tener una sexualidad dormida, pero no, se despierta. Entonces son niños que empiezan a tener conductas masturbatorias y son niños que pueden llegar a tener conductas seductoras. Eso no quiere decir que el niño esté seduciendo, que al niño le agrade hacer ese tipo de conductas. Sencillamente el niño está replicando cosas que alguien le está haciendo, ¿cierto? Es una sintomatología grave que es consecuencia de situaciones de abuso sexual. Entonces, en ese sentido, pero el victimario identifica el victimario identifica de esa manera. ¿Qué pasa? Primero, el victimario, cuando una persona considera que puede tener relaciones sexuales con un niño o tocar a un niño, empezando que hay una distorsión cognitiva fuerte en el adulto que piensa primero que al niño le puede gustar, que sencillamente piensa en su propia complacencia, de que él se sienta satisfecho y que él tenga por algún motivo una elección de placer con un niño. Y muchas veces los niños, como parte de sus reacciones emocionales ante la situación de abuso, tienen unas conductas de tipo disociativo. Entonces los niños muchas veces se muestran sumisos, ellos dicen que se van, sencillamente físicamente están ahí, pero mentalmente no están, y el adulto puede considerar eso como una forma de sumisión y aceptación del niño de la violencia sexual. Entonces puede decir que al niño le gusta porque no se quita o porque no grita, y es que el niño lo que está ahí es angustiado y desesperanzado. Explíqueme eso de el niño se va. Mira, cuando hay ciertas situaciones de manera recurrente donde al niño se le agrede, hay unos mecanismos psicológicos que el niño tiene que presentar ahí para ser capaz de tolerar esa situación de abuso. Hay unas teorías que se llama el síndrome de acomodación, que pasa en los niños que son víctimas de abuso sexual de manera recurrente, donde el niño, al ver lo que pasa con ese adulto, sencillamente empieza a acomodarse a una situación de abuso por el miedo que le genera esa situación. Entonces sencillamente el niño empieza lentamente a buscar alguna herramienta psicológica que le permita ser capaz de enfrentar la situación. Y una herramienta psicológica es empezar a disociar factores de realidad, disociar que esa persona que me ama es la persona que me agrede. Entonces, de esa misma manera, yo tengo que coger el pedacito del papá que es bueno y el pedacito del papá que es malo. Inicialmente ya hay un proceso disociativo en ese momento. Y el niño, dentro de la forma de enfrentar la situación de abuso, empieza a disociar su realidad. Entonces, inicialmente está ahí, pero está pensando en otra cosa, su cuerpo no está sintiendo, sencillamente se evade de ese momento de realidad para soportar la situación de abuso, tratando de mantener libre algunas zonas de su vida conservadas, para ser capaz de mantenerse sano y mantenerse equilibrado. Pero eso no quiere decir que el proceso disociativo en sí mismo ya genera un daño propiamente psicológico en ese niño que puede verse en un futuro como una cantidad de problemas también disociativos, amnesias, donde el niño no recuerde ciertas situaciones de abuso porque fue tan duro que él reprimió esa experiencia, donde pueden haber impulsividad, el niño disocia y distorsiona su realidad, entonces el niño puede ser impulsivo, agresivo, tener conductas de peligro y de riesgo para sí mismo. Entonces eso trae una cantidad de consecuencias, ese carácter disociativo del abuso sexual. Doctora Pilar, no es lo mismo un abuso sexual a un niño de 3 años que a una niña de 12, 13 años. Sí. ¿Cómo se evalúa eso desde el punto de vista psicológico? Mira,
Cuando son niños muy pequeños, menores de 3 años, es muy difícil hacer una evaluación psicológica con esos niños directamente porque se considera que la memoria verbal empieza a aparecer a partir de los 30 meses de edad. Entonces es difícil que el niño te relate. Además que la concepción de realidad del niño a los 3 años es muy diferente a la de 12. El de 3 años no tiene ni idea qué es lo que está pasando y son más vulnerables para abuso sexual. Los niños muy más pequeñitos que los más grandes. El niño de 12 años sabe lo que está pasando, sabe que hay una situación sexual que está ocurriendo porque un niño de 12 años ya entiende cosas de sexualidad. El niño de 3 años no sabe. Entonces, cuando uno empieza a mirar estadísticas, la mayor tasa de incidencia de abuso sexual es en niños más pequeñitos, 2, 3, 4 años. Entonces, el niño, al no darse cuenta, sencillamente el adulto se aprovecha. Dice que cuando hay un abuso sexual, tiene que haber ciertos componentes de asimetría, asimetría de poder. Yo soy, entre más grande, entre más diferencia de edad, hay más asimetría, ¿cierto? Sí. Si yo soy una persona y tengo 40 años y el niño tiene 3 años, obviamente hay más asimetría que si el niño tuviera 12, 13 años. Entonces ahí mismo hay un aprovechamiento de esa asimetría de poder. Yo tengo más fuerza, soy más grande, tengo poder en esta casa, pego más duro. ¿Y a usted quién le va a creer si usted es un niño chiquitico y todo el mundo va a creer que usted está diciendo mentiras? Entonces, cuando sea esa asimetría, entre mayor la asimetría, más posibilidad de que haya esa agresión. Entonces, cuando son niños más grandes, aunque sí se presenta, se utiliza más con los niños grandes el asunto de la amenaza, ¿cierto? Si tú dices, yo voy a matar a tu mamá, yo voy a hacer daño, voy a hacer esto, los voy a echar a la calle. Entonces, cuando el niño tiene esa coerción de la amenaza, se queda en silencio, pero a nivel psicológico el daño para los dos es un daño muy fuerte, porque el niño de 3 años puede que crezca y haya alguna situación que le rehistorice ese primer episodio. Entonces puede que yo a los 3 años no supe qué fue lo que me pasó, pero por allá voy a tener un primer encuentro sexual y ¡pum! Me regresa a los 3 años. ¿A mí qué me pasó? Entonces empiezo a tener de pronto una crisis asociada a un recuerdo traumático que yo tenía reprimido por allá de la infancia. Entonces, no porque pasó a los 3 años y yo en ese momento no me acuerdo muy bien y no entiendo, significa que en algún momento yo sí vaya a entender que fue abusado sexualmente. Y por eso nos llegan niños a los años hablando del tema también. Sí, y por eso las denuncias de abuso sexual en el caso de la Iglesia Católica son pasados 15, 20 años Claro. del abuso. Venga, antes de pasar al tema, a otro tema, el del bullying, y contestar las preguntas que nos han hecho, le voy a preguntar lo mismo que le pregunté ahora. ¿Cuáles son las secuelas de un abuso sexual cuando el niño ya es adulto? Bueno, las secuelas dependen de qué tantos episodios hayan ocurrido. Si hay un único episodio, es posible que haya un evento traumático agudo, ¿cierto? En ese momento el niño tiene una reacción, hay unos miedos, hay unas reacciones psicológicas muy fuertes, pero si el abuso no se estuvo repitiendo, es posible que el niño recupere más fácilmente y cuando sea adulto no tenga tantas secuelas a cuando es un abuso repetitivo. Nosotros hemos tenido niños que son abusados sexualmente muchas veces, repetidamente, desde los 8 años hasta los 12, 13 años, donde son abusos con una cantidad de aristas. Entonces no solamente son abusados sexualmente, sino además hay un maltrato psicológico, hay un chantaje, hay un miedo. Cuando se hace eso que ahorita te decía, la polivictimización, que se dice inclusive muy feo, que el abuso llega en combo, un abuso nunca es solo, un abuso siempre va acompañado de un montón de cosas. Cuando eso pasa, el niño empieza a tener unas repercusiones a nivel de su concepción de realidad. Si las figuras que a mí me deben proteger no me protegen, si yo me siento en una franca y absoluta soledad, porque cuando un niño, por ejemplo, se cae y se pega la rodilla y va llorando donde su mamá y su mamá lo consuela, el niño se mejora. Pero cuando a mí me hacen un daño y yo voy a buscar quien me consuela y no hay quien me consuele, en ese momento el daño que tiene ese niño frente a la relación con el otro es un daño irreparable, es un daño donde el niño empieza a desconfiar del otro. Entonces empiezan a dar conductas en la adultez de depresión, de ansiedad, hay trastornos de estrés postraumático, hay trastornos de personalidad limítrofe, empiezan a haber cambios neurofisiológicos, que eso es algo que se han hecho investigaciones recientemente donde se entiende que los niños que han sido crónicamente abusados tienen cambios en su estructura cerebral.
que eso uno considera que es una cosa increíblemente grave. Hay Extrema. un adelgazamiento de la corteza prefrontal, el hipocampo y la amígdala cerebral son más pequeños, son niños que pueden tener dificultades de memoria, son niños que van a tener dificultades posiblemente su sensibilidad física con problemas sexuales a futuro, son niños que pueden tener mayor posibilidad de abuso de sustancias, de conductas suicidas, de conductas impulsivas. Entonces, las posibilidades de enfermedad, inclusive físicas, enfermedades crónicas, pueden ser mucho más altas en niños que han sido abusados sexualmente, que niños y maltratados, pues, que niños que no lo han sido. Bueno, con razón el tema hace que la gente se esconda. Una parte del maltrato infantil que ha adquirido resonancia alta en los últimos años es el llamado bullying. Sí. ¿Usted cómo define el bullying? El bullying es una forma de maltrato. Sí. Me parece a mí que el bullying se le ha minimizado la gravedad. Nosotros hemos atendido en el hospital niños con intentos de suicidio, niños de 8, 9, 10 años con intentos de suicidios asociados a bullying. Porque cuando usted empieza a sentirse hostigado, violentado, humillado, y ahora que se aparece el ciberbullying, entonces ya la humillación se hace extensiva a redes. En estos días yo tuve una paciente que se dio cuenta que crearon una página de Facebook solamente para burlarse de ella, y los del colegio todos ponían ahí su comentario, la foto, y cuando la niña se da cuenta de esto, inmediatamente tiene una conducta autolesiva, se empieza a cortar como una forma angustiante de enfrentar una situación que le generó un daño grandísimo. Entonces el bullying muchas veces se minimiza la importancia. Esos son niños que apenas lo están, defiéndase, no Sí, les sí. haga caso, Los no les mismos de preste la atención. Los mismos de la chancleta, el palo de escoba, la correa, dicen, cuando yo era niño a mí me pegaba, me insultaba. Péguele usted también, Sí, sí, defiéndase. dele más duro, rómpale la jeta. Exactamente. Entonces ahí es donde uno dice que el bullying puede tener unas repercusiones importantes. Además, que es muy posible que el niño que esté siendo víctima de bullying puede tener otras situaciones que también lo vulneren. Entonces, si yo no tengo en mi casa un acompañamiento cercano, un vínculo afectivo fuerte, a mí me hacen bullying en el colegio, llego a mi casa y cuento, no me prestan atención, de pronto hasta me tratan mal, es que usted es muy gallina, es que usted es muy flojo, es que usted es muy bobo, entonces peor. Ajá. Entonces ya no solamente a mí me están haciendo en el colegio, sino que me lo están haciendo en mi casa, y eso empieza a tener unas consecuencias. Entonces ya se han empezado a instaurar en los colegios políticas anti-bullying, donde se busca que en los colegios se identifique inmediatamente si hay una situación de bullying para intervenirla. Entonces se empiezan a hacer sensibilización en convivencia, en buen trato, en una cantidad de formas de resolución de conflictos que ayuden a que los niños no tengan esas condiciones. Y los colegios son responsables en ese momento de que ese niño que está siendo víctima de bullying sea atendido. Entonces ahí es donde entra el psicólogo del colegio, ahí es donde entran la posibilidad del acompañamiento del profesor, citación a padres, o sea, hay unos procedimientos que se deben realizar cuando hay situaciones de bullying a repetición. Que es que hoy me trataron mal, pero fue un solo episodio. Bueno, de pronto no es una cosa tan grave, pero cuando es una cosa que ya implica un hostigamiento y un encarnizamiento hacia ese niño, ahí hay que hacer algo porque ese niño va a tener unas repercusiones psicológicas frente a esa situación. En el bullying siempre hay tres protagonistas: el que hace el bullying, el que lo sufre y los que están alrededor viendo y no hacen nada. Sí, claro. Pasa. Hay algo que pasa con el agresor, el bully propiamente, es una persona que gana un poder en el salón, ¿cierto? Todos saben que con ese muchacho nadie se mete, porque es bravo, porque es fuerte, porque agrede, porque humilla, y muchas veces el que no dice nada es por miedo también a ser involucrado dentro de la misma situación de bullying. Yo más bien no digo nada para que no me agredan a mí, para que después no la coja conmigo. Entonces pasa muchísimo eso, donde el niño queda completamente solo, no hay quien lo defienda. Hubo ese episodio que fue tan mediatizado, que fue esta niña que le cortaron el pelo, Sí. y todos los niños sencillamente sacan su celular y miran y graban, y ninguno realmente va y la defiende. Entonces uno dice, ¿pero qué pasa acá? ¿Cierto? Y eso inclusive fue muy cuestionado porque es sencillamente no conmoverse con el sufrimiento del otro también. Entonces también eso se cuestiona, y eso también debe ser trabajado en los colegios, como fomentar la empatía ante el sufrimiento del otro. Bueno, ya para finalizar, una pregunta: ¿cómo se previenen el maltrato infantil y los abusos a los niños? ¿Cuál Bueno, es
La clave para que eso se reduzca. La clave principal es el amor, el trato amoroso, es la vinculación afectiva. Cuando yo quiero a mi hijo, yo encuentro espacios con mi hijo para ir fortaleciendo la confianza que ese hijo tenga en mí, para identificar sus cambios, para identificar qué es lo que está pasando con él. Cuando a mí mi hijo me importa, yo me doy cuenta si está triste, yo me doy cuenta si algo pasó en el colegio, yo identifico, le enseño cosas, le digo que puede confiar en mí, que me puede contar lo que sea, que yo le voy a creer, lo prevengo, le enseño a cuidarse de su cuerpo, le enseño a cuidarse en redes, no lo expongo. Entonces, si yo de verdad quiero y protejo a mi hijo, esa es la principal prevención, ¿cierto? Hay otras formas de prevención escolar, este tipo de charlas buscan que las madres y los padres identifiquen signos que puedan ser sugestivos de que algo esté pasando con el hijo, es empezar a enseñarles que hay formas y hay profesionales que podemos dar la mano en estos casos y que podemos ayudar, que hay instituciones como Bienestar Familiar que mucha gente le tiene miedo a bienestar familiar, creen que bienestar familiar solamente es como punitivo de llevarse a los niños, no, ellos tienen unos acompañamientos muy bonitos y ayudan muchas veces a las familias a entrar a acompañamientos psicológicos, a ayudar en pautas de crianza, a hacer un acompañamiento. Entonces es también entender que hay otros recursos que existen de los cuales yo puedo hacer uso y que también me pueden ayudar a prevenir una situación de abuso. Si yo veo que mi hijo está teniendo cambios, no espere hasta que ya confirme que algo pasó, inmediatamente alértese. Si yo veo que algo pasa, está la línea 141 de Bienestar Familiar, la línea 106, está la página de Te Protejo, están las instituciones de salud, somos 33 IPS en la ciudad de Medellín habilitadas para atención a niños con sospecha de abuso sexual o maltrato. Entonces, son una gran posibilidad donde si yo identifico a tiempo es posible que yo esté previniendo situaciones de maltrato y abuso sexual. Bueno, venga, solo tenemos 3 preguntas, pero Carnuditas. ¿qué estrategias psicológicas se pueden emplear con el niño para facilitar la adaptación a las nuevas dinámicas familiares o a los nuevos círculos familiares? Pues supongo que lo que quieren decir aquí es, se ha disuelto una familia, se ha creado otra, hay cambios. ¿Cómo hace el niño para adaptarse a esas nuevas circunstancias familiares? Pero con familias como que se separan. No sé, Porque no es dice que nada. Por eso le dije que era difícil. sí, pues realmente cuando hay situaciones familiares, no sé si entendí bien la pregunta, pero cuando hay situaciones familiares de separaciones, de divorcios, que implican que el niño tenga que adaptarse ante esas situaciones, hay que entender, yo pienso que a veces nosotros creemos que los duelos solamente los vivimos los adultos. Hay que entender que los niños viven duelos frente a situaciones y cambios familiares. Un duelo es una reacción psicológica de ajuste, de adaptación ante un cambio. Cuando uno entiende que el niño también está sufriendo esa situación de cambio a nivel familiar, uno puede brindar un acompañamiento más activo. Yo puedo mirar cómo está el niño, cómo se siente, y en ese mismo acompañamiento estoy fortaleciendo herramientas de afrontamiento en ese niño ante las situaciones de cambio que se presenten. Entonces, en la medida en que yo estoy dispuesto a acompañar a ese niño ya teniéndome a mí como figura protectora, eso en sí mismo va a ayudar mucho a fortalecer eso que los psicólogos llamamos el apego seguro, el que yo sé que tengo a quien me respalde, quien me acompañe, y eso va a ayudar a que yo posiblemente enfrente mis situaciones de crisis y de cambio de una mejor manera, de una manera más funcional a cuando no me siento de la misma manera acompañado. No sé si esa sí era como más o menos la pregunta. Esperemos que sí. ¿Cómo se le puede preguntar o averiguar a un niño que alguien lo está tocando? Difícil. Yo le advertí que era difícil. Sí. ¿Cómo se le puede preguntar? O averiguar. Yo pienso que inicialmente uno tiene que estar muy pendiente de las conductas de su hijo, de lo que es normal, de lo que se espera más o menos, de lo que el niño usualmente haga. Si yo empiezo a identificar en el niño cambios, que yo pienso que antes de preguntarle al niño, si yo identifico cambios, puedo empezar a preguntar, pero antes de que hayan cambios, yo puedo empezar a hacer una sensibilización.
Entonces, si yo al niño, ya de hecho en YouTube hay muchos cuentos muy bonitos de sensibilización al abuso sexual, donde cuentan de una manera muy linda, más o menos unas situaciones donde empiezan a hablar de prevención, donde identifican en el niño sentimientos para que el niño también identifique en sí mismo si algo está pasando con él. Si yo me siento con el niño y le muestro unos videos de prevención, de autocuidado, cuídate de tu cuerpo, aprende a decir que no, porque también es cierto, en los estudios se ha demostrado que los niños que ponen un alto al agresor, que no se muestran muy dispuestos a la agresión, son menos víctimas de abuso que los que se muestran más pasivos. Si yo al niño lo educo en ser activo, ojo, no te vas a dejar, ojo, cuida tu cuerpo, es una forma ya de prevención. Si a pesar de eso el niño empieza a presentar cierta sintomatología, yo creo que uno como papá tiene todo el derecho a sentarse con el niño, a empezar desde el juego, desde una forma muy didáctica, muy tranquila, a empezar a indagar por esas personas alrededor, por esas conductas del niño, para ver si el niño quiere contar alguna cosa. Y hay que indagar por los secretos. Tú guardas secretos con alguien. Cuéntame el secreto que tienes, confía en mí, que yo te escucho. Porque muchas veces está ese secreto que no es develado por el niño, a menos que se sienta con la suficiente confianza para poder hablar de ese secreto que tiene. Entonces, sí se puede, pero de acuerdo también a la manera. La última pregunta, cuando en un colegio se hallan indicios de abuso, ¿cuál es el mecanismo a seguir? Normalmente cuando hay situaciones de abuso, porque se ve que en el niño haya maltrato físico o abuso sexual, usualmente si es el profesor que se da cuenta, involucra al coordinador del colegio y al psicólogo del colegio. Ellos en algunos casos hacen notificación a la unidad de niñez, que es de la alcaldía de Medellín, quienes en algunos casos brindan apoyo, o en otros casos sencillamente inician una activación por medio de los hospitales. Entonces nos llevan los niños, los mismos psicólogos del colegio o profesores, nos llevan los niños a urgencias y nos cuentan, vea, hemos identificado que el niño está pasando por esto y esto y esto, o que el niño en la consulta a la psicóloga le contó que estaba siendo víctima de estas situaciones, y nosotros ahí iniciamos unas evaluaciones inicialmente físicas, donde identificamos si hay algún tipo de signo de violencia, morados, raspaduras, mordeduras, golpes, signos físicos de abuso sexual. Si no se identifica nada, pero el niño no lo relata, el relato del niño en relación al maltrato se considera un hallazgo específico. ¿Qué significa eso? Si el niño lo dice, es porque está pasando. Y actuamos acorde. Entonces, si el niño dice que está pasando, nosotros inmediatamente activamos otra como parte de esa ruta y buscamos el acompañamiento de Policía de Infancia y Adolescencia o de Bienestar Familiar o de Comisaría de Familia o del CAIBAS, de acuerdo a la situación que se esté presentando. Somos un grupo de profesionales que atendemos a ese niño y a esa familia, y de acuerdo a los hallazgos nos reunimos y decidimos una conducta, y esa conducta es mirar qué va a pasar como con ese niño, si hay unas recomendaciones, si el niño entra a un manejo psicológico, si hay un indicador claramente de agresión, si qué se va a hacer con ese niño. Entonces, dependiendo como de las situaciones, cómo se activa esa ruta. ¿Cuántos casos al día de abuso y de maltrato atiende usted en el Hospital Pablo Tobón Uribe? Mira, el año pasado atendimos 470 casos de niños, solo en niños. Más de uno por día. Más de uno por día. Más o menos en Colombia se considera que son de 57 a 60 casos diarios y que hay un subregistro, o sea que de 3 casos denunciados realmente son 7 los que existen. Entonces el subregistro es increíble. En el 2017 hubo 20.200 y pico de casos a nivel nacional. Para el 2018 ya había subido a 28.000 y pico, con un aumento del 11%. Entonces lo que uno dice es que de pronto no es que hayan más casos, sino que hay más sensibilización a la denuncia. Las personas cada vez se quedan menos calladas y más identifican que esa no es una situación normal y que debe ser denunciada. Bueno, esperemos que sea eso y no que estén aumentando los casos. No, esperaría uno que sí. Lo que pasa es que lo que uno ve es que las personas cada vez son más sensibles al tema, y bueno, de pronto la asistencia muestra otra cosa, pero han llegado y se han ido sentando. Entonces uno dice, de pronto hay algo del tema que genera un escozor muy fuerte, pero que finalmente es un tema que aunque a uno no le guste mucho, hay que saber un poquitico de eso. Claro que es que la lluvia, pues, tampoco deja. Usted sintió el apoyo que nos dio. Sí. El próximo conversatorio
va a ser el jueves 23 de mayo. Medellín, ¿cómo te siento? Medellín, ¿cómo te siento? Con el escritor Reinaldo Ospitaleta. Él es columnista del periódico El Espectador y periodista, y ha trabajado alrededor de este tema con un libro que se llama Medellín, ¿cómo te siento? Jueves 23 de mayo a las 6:30. Doctora Pilar Mejía, muchísimas gracias por su asistencia. A ti. Esperemos que en otra oportunidad tengamos un público que haya disminuido el susto al tema. Sí. Y muchas gracias por su conversación tan grata y tan erudita. Muchas Muchas gracias a los asistentes. Ujú.